Bienvenidos a la conferencia, el cuarto año que ya vamos a tener aquí en Ecosí, en Girona, donde vamos a presentar algo que viene a ser una continuación del tema que tuvimos el año anterior, sobre lo que nos quieren ocultar. Hemos estado de expedición en el mes de septiembre, precisamente en este lugar que veis en la fotografía. Estas son las montañas de Ararat, en Turquía. Y allí aún hay algo que a muchas personas les suena a ciencia ficción, a mito, pero que está allí. Y aquí lo tenéis. El Arca de Noé aún existe. Y hoy lo que vamos a hacer es presentar una serie de pruebas que indudablemente van a dar crédito a todo esto. Hicimos una expedición compuesta por miembros catalanes y miembros de Estados Unidos, precisamente de los días 21 al 28 de septiembre del año anterior, de 2014. Y esta imagen que veis es una imagen que lo está diciendo prácticamente todo. El año pasado pudimos mostrar esto, cuando un aviador turco, en 1959, tomó esta imagen aérea. Dio la vuelta al mundo. Parecía que se había encontrado el Arca de Noé. Hubo un señor llamado Ron Wyatt que fue hasta ese lugar, un norteamericano, a comprobar si esto era cierto o no. Un arqueólogo aficionado. Y después de hacer todas las comprobaciones posibles para su época, se pudo determinar que auténticamente era el Arca de Noé. Pero después alguien le intentó, o le gustó, mejor dicho, que esto no se pudiese mostrar al mundo como tal. Él se fotografió allí, en ese lugar donde estuvimos nosotros años después. Y aquí tenéis el Arca de Noé, llena de sedimentación. La veis en perspectivas desde la parte de atrás del arca. Las costillas fosilizadas que están recubiertas de sedimentación, la composición con que estaba hecha, absolutamente todo. Pues bien, aquí incluso tenéis las costillas, que se apreciaban muy bien en esa época. Ahora vas allí y ya no se aprecia exactamente así. Las pruebas que se hicieron con un detector de metales que iban comprobando que a cada X pasos, siempre equidistantes, había una estructura también concreta, la cual cosa denotaba que esto era hecho por hombres. Madera fosilizada, petrificada, laminada. Alguien de por aquí sabe muy bien que la madera laminada se inventó prácticamente en los años 80 del siglo pasado, hace pocos años. Hace 4.500 años el Arca de Noé ya estaba hecha así. Y estos son los remaches hallados en ese lugar, de aleación de hierro, titanio, aluminio, y que cuando estuvimos allí pudimos comprobar que aún hay. Estas son las anclas de estabilización, no de anclaje, sino por cuando había la mala mar provocada por todo el diluvio de hecatombe de agua descendiendo, más agua de abajo que surgía hacia arriba y cuestiones volcánicas, hacía falta algo que le estabilizara, y estas son las anclas de piedra. Aquí tenéis el Museo Arqueológico Wyatt, donde Ángel, nuestro compañero, que luego os va a decir algunas cosas, tuvo también esa madera petrificada laminada, y que aquí en estas imágenes os muestra. Y esto es una foto de escáner hecha desde una pared lateral del arca, donde se puede comprobar a la perfección todos los ángulos rectos, lo que denota que dentro de esa roca, que dicen algunos, hay una estructura hecha humana, ángulos rectos perfectos. Esto no lo hace la naturaleza porque sí. Y este año os mostraremos esto. Los miembros de la expedición, algunos nos habéis podido conocer en el stand que tenemos aquí mismo, somos los que fuimos a ese lugar. Por cierto, me gustaría que os fijarais especialmente en alguien que no soy yo precisamente, sino este señor que veis en medio de la imagen, que es el más alto y más ancho, mide unos 2 metros aproximadamente, y luego vais a entender por qué os lo digo. Resulta que en el texto bíblico aparece en Génesis 8 dónde estaría ubicada el arca y qué sucedió. Llega un punto en que Noé destapa una cubierta y mira, lanza unos pájaros a ver si aún está todo cubierto de agua. Pues ahora entenderéis por qué también os estoy mostrando esto.
vamos a ver un vídeo resumen de la expedición. Estad atentos porque es solo un resumen de lo que vamos a mostrar próximamente, si Dios quiere. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis ahí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa, con arena y nada más. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta. Una silueta que sería muy casual que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. ¿Vamos a verla de cerca? Vamos. Capas de la mateixa fusta, no? Estamos bajo la muestra. Que no són anells, perquè esclar, si no plovia no poden haver anells. Creixement i prou. Hola, està trabajada, tío. Sí, sí. Sí, es veu a cop d'ull. A cop d'ull es veu que està treballada, Està filmant bé, no? Sí, tiene cortes longitudinales. Aquella pedra que vam veure allà, que de darrere estava així... Tiene cortes longitudinales que llegan, que van de arriba abajo. Sembla com esgarrafada per gat, no veus? Sí. Bueno, perquè hauria passar aquí algun filament o alguna cosa per polir-la. Aparta el peu, Josep, sisplau. Per polir-la, no? Curiós, Aquí se ven claramente las líneas. Son equidistants, com si fos una eina de perforació o algo així, de rascar amb dents equidistants. Però esclar, si això és una fusta sencera, deu tenir capes d'encolament, no? Potser deu estar... No, això és una fusta sencera. Bueno, els arbres eren enormes. Això és una fusta sencera, i fixa't que no té curvatura. Imagina't el diàmetre d'aquest arbre. Per això et dic que els arbres eren immensos, deurien tallar aquest tros per fer la tapa, la coberta. I tots aquests surts de dalt que estan tan ben disposats l'un de l'altre, tota aquesta ratllada que té. Sí, és que... Algú la vol amagar, ja... Això serà, ja va ser
I abans es podia mirar per sota, eh? Podria ser que quan va venir en Ron estés com en Ponera. I la foto que recordo d'ell era així, és Ponera. Así aquí es la En pera. todos los lugares donde hemos encontrado algún tipo de piedra importante como anclas o esta teóricamente cubierta del arca, hemos encontrado también esto, piezas arcillosas Que denotan civilización humana. y esto ha sido el núcleo donde otras personas se han concentrado aquí. ¿Alguien tiene algo? ¿No es metal? No es metal. Y suena metal, no hay que alguien le pegue. Ahora pon algo de metal para que suene. Y pegarle porque suene como hierro. Eso lo hemos grabado. No es metal. En mi villa. Echa algo de metal. Ahora vamos a tirar algo de metal para comprobar que el aparato funciona. Tiradle algo de metal, por favor. Yeah, it's not metal. Nada de metal. Pero nada. Ah, espera, yo tengo una llave. Cinturó. Echarle algo, hombre. Ahora todo es plástico y nadie tiene nada de metal. Ok. Thank you. Ok. Metal. Eso es metal, la madera no es metal. Aunque suena como metal, no es metal. Gracias. Está ubicado, paraje totalmente desértico y está justo puesto allí en medio. Algunas personas nos llegaron a decir que si esto tenía que ver algo con volcán, pero vais a daros cuenta en lo que os vamos a mostrar próximamente que de volcán nada de nada. Ahora lo que vamos a empezar a ver son precisamente imágenes tomadas en ese lugar del Arca de Noé. La ubicación del Arca de Noé. Muchas personas van a buscarla aquí, al Gran Ararat, cumbres perpetuas con nieve. Este es el pequeño Ararat, pero pensad que el Gran Ararat tiene 5.000 y pico de metros. Y las personas creen que debe estar el arca justo debajo de esos hielos. Pero no, el arca está donde veis la flecha, precisamente aquí. Todo esto es cordillera de Ararat. Y aquí la veis. Miradla por todos lados, para que nadie pueda decir que no está, porque la formación está. He de contaros algo. Algunas personas, después del descubrimiento, fueron a este lugar. Personas norteamericanas enviadas por el gobierno de Estados Unidos, parte de ejército, parte científico, y se les ocurrió querer abrir ese lugar con dinamita. La filmación la podemos mostrar en nuestras conferencias, hecha por ellos mismos en esos años, donde se ve la explosión tremenda, y oficialmente dijeron al ver la explosión: nos vamos porque esto es una formación rocosa y de arena que casualmente coincide con las medidas del Arca de Noé que se da en la Biblia. Y se fueron.
Pero tuvimos el privilegio de entrevistar a una persona que después vais a ver que nos contó algo totalmente distinto de la versión oficial que han querido vender a este mundo. Antes os decía que os fijaseis en una persona de 2 metros. Aquí la tenéis. ¿Os dais cuenta de la proporción con el tamaño de toda el arca? Parece una hormiguita, ¿verdad? Miradlo mejor. Esta es la parte posterior de atrás del arca. La veis de distintos modos para que podáis ver bien todo su emplazamiento, su forma. Esta es una vista de más arriba. Ya veis que os vais a hartar de ver arca y otras cosas. Sobre este lugar podéis andar con cuidado porque todo esto es una sedimentación con agujeros que tenéis que vigilar dónde ponéis el pie porque os podéis ir abajo. Pensad que han habido más erupciones volcánicas desde esos años de Ron Wyatt. La sedimentación es muchísima. No es un lugar donde te dejen cavar. Aquí son los momentos en que estábamos filmando el documental. ¿Veis la proporción de una persona en ese lugar? Y esta es la imagen de dron que sacó nuestro compañero Kevin antes de que se cayera en picado. Al menos pudimos rescatar esta imagen. Y justo delante, el Gran Ararat. Su cumbre casi nunca se ve. Es difícil ver la nieve de allí porque siempre hay nubes. Estos son parte de las costillas fosilizadas del arca, la estructura tal como se ve desde arriba. Desde los laterales, todo esto que estáis viendo aquí es una brecha que se hizo, una grieta enorme, que pudo mostrar con más claridad la forma del arca. Sucedió en los días de Ron Wyatt, precisamente. Se descarnó todo un lado de ese enorme sedimento que había, y esto es lo que ofreció la posibilidad de poder pasar por aquí. Ya Ron lo hizo, y además hizo un agujero en ese lugar que después vais a ver del cual él sacó algo. Aquí tenéis precisamente a Kevin con su detector de metales también buscando piezas al respecto, remaches. Por el otro lado iba Edward también. Está prohibido cavar en ese lugar, no te permiten hacerlo, con lo cual, ¿quién va a entrar allí? Y este es el momento en que Kevin parecía que había encontrado algo y parecía ser también el ¿qué? Un remache, con su forma redondeada. Esta es la grieta para que veáis la que se formó en esos momentos. Y aquí tenéis el agujero que Ron Wyatt ya había hecho, es súper profundo. Y de allí él extrajo pelos de animal, pero además excrementos también petrificados. Lo cual indicaba que allí, en ese agujero que él había hecho, dentro habían habido animales en su momento. Que tenéis como Ángel al lado de Frederic. Estaban también entrando con una cámara a ver hasta dónde llegaban. Era tan profundo que no nos llegó más el cable, no pudimos extraer absolutamente nada. Nos quedamos cortos. Y esta es una de las prominentes costillas que aún están de la parte superior del arca. Mirad aún el tamaño, cómo sobresale. Y para que veáis la altura del arca, aquí tenéis a Wallace, que es un chico de 1,90 m aproximadamente. Altísimo también. Esto es una hendidura que hay en ese lugar. Mirad si hay sedimentación. Y esto es quizás de metro y algo hacia adentro. Y aquí tenéis, toda esta es una bajada tremenda. Aguantarse aquí cuesta. Bueno, esto es una piedra muy curiosa que encontramos allí, que no le hemos podido dar explicación, no nos la pudimos traer. Pero mirad qué curioso, está justo al lado del arca. ¿Veis unas líneas paralelas blancas equidistantes también? Pues esto está cortado en ángulo recto. ¿Qué era? No tenemos ni idea. Y ahora vamos a ver el lugar de la posible tumba de la esposa de Noé que Ron Wyatt decía haber encontrado, y que precisamente en ese lugar encontró Ron Wyatt. Es una cavidad de unos 6 metros de largo. Él encontró una lápida esculpida donde se había grabado un arco iris, unos animalitos y unas personas, pero además encontró algo allí. Y era un esqueleto de mujer gigante, más de 4 metros de mujer. Posteriormente el esqueleto desapareció. Y no es de extrañar porque cuando estuvimos allí,
les faltó tiempo a los lugareños para venirnos encima a decir cosas, pero también a querernos vender hallazgos que ellos habían hecho en el lugar. ¿Sabéis? Son gente que están en bastante estado de pobreza. Y claro, para ellos viene un occidental y se creen que uno ya es quien sabe qué, ¿no? Entonces intentan sacar dinero de lo que pueden, con lo cual muchos restos arqueológicos desaparecen y son vendidos. En este lugar, precisamente, es donde Wallace, nuestro compañero de 1,90 m, halló esto. Piedra labrada, 2 cruces encima. ¿Sería que alguien había muerto allí y habían hecho esto, indicando que había 2 personas, cruces armenias, de estilo también templario? ¿Habrían estado los templarios en ese lugar? Bueno, aquí tenéis a nuestro guía turco y los dueños turcos del terreno, de esa zona, que nos indicaron que detrás, justo arriba de esas montañas y detrás, había algo más. Precisamente esto que veis aquí en el centro de la imagen, cuadradito, es lo que podía haber sido, según creía Ron, un altar. También es de enormes proporciones. ¿Sabéis a Kevin que mide 2 metros? Bueno, no se puede afirmar que sea así, pero es curioso que se hallara ese resto humano de un gigante, en este caso una mujer. Pero mirad estos otros objetos extraídos de la zona de la sepultura. En casa del señor, del dueño del terreno, nos llevó allí y habían inscripciones donde parece ser que había habido una iglesia armenia justo donde estaba el esqueleto de esa mujer enorme. ¿Sabéis? Algo nos llamó mucho la atención. Si en ese lugar había el cuerpo inmenso de una mujer, algo se erigió alrededor. Algo que ellos ya sabían que podía ser espiritual. Pero es que lo mismo encontramos cuando os he mostrado esa arcilla trabajada, donde había algo relacionado con el arca. Se había hecho un lugar de reunión ya de los armenios. ¿Sabéis? Los armenios prácticamente fueron de los primeros cristianos de la historia. Luego pasaron a ser conquistados por el Imperio Otomano, se hicieron musulmanes. Ahora lo que vais a ver son las anclas de estabilización de piedra del arca esparcidas por varios kilómetros y servían para esto, en medio de esa confusión de aguas y tantas cosas más. Necesitaba mantener el equilibrio. Esto lo han utilizado los barcos en el Mediterráneo durante siglos. Y mirad, precisamente en casa del dueño de ese terreno, nos iba a enseñar algo que veis a los pies de Ángel. Y era una de estas anclas, justo detrás de su casa. Una vez más, cruces templarias allí. Algunos dicen son armenias, otros templarias, no terminan de definirse. Pero de estas había esparcidas en muchos lugares. Ahora vais a ver unas fotos de Ron Wyatt. Esta, cuando él estuvo en este lugar, mirad cómo está grabada con cruces también. Y estas son las fotografías que ya también tomamos nosotros. Sigue estando allí. Detalles curiosos, ¿eh? ¿Sabéis? Esto es simbología de Nimrod. Una cruz con un rombo debajo. Nimrod, fundador de Babilonia, de un gran imperio mundial. Bien, pues parece ser que a Nimrod también algo le sonaba todo esto. Este es el agujero de una de las anclas. Si os dais cuenta, este agujero no es totalmente liso y recto, sino que en mitad de agujero hace una salida, todo él. Y es porque fuera lo que fuera que pasase por este agujero, una soga, una cadena, hecho en esta forma, no se iba a sesgar, no se cortaría, estaba más que bien pensado. Sí, es más estrecho del centro que de los laterales. Y aquí tenéis un campo que ellos tienen, donde nos explicaron que fueron trayendo estas enormes piedras, que eran anclas, de distintas montañas con carretas de bueyes y las fueron ubicando aquí. Y hay un montón. Y esto no lo hicieron ni los armenios ni los otomanos. Era algo que ya estaba antes de ellos. Y que, sabéis, los armenios, sabiendo la procedencia de esto, utilizaron como sepultura en sus cementerios, como lápida, en la cual debajo había una fosa. Mirad esta porque es muy curiosa. 3 cruces, una de principal, pero tiene un detalle debajo.
Aquí veis, Ángel, cómo se fotografía para que veáis precisamente la proporción. Era como una cerradura empalmada, enlazada con la cruz. ¿Indicaría algo esto? Una puerta más allá. Esta escritura no saben ni qué idioma es, no tienen ni idea. Es anterior a los armenios. ¿Y bien? Está grabada allí. Mirad lo que os decía, para que veáis el detalle. Bueno, y luego hay esta otra, donde se ve también algo muy interesante debajo de la cruz mayor. ¿Ahora lo veis mejor? Como una pirámide escalonada, como una torre de Babel, culminada con algo arriba que parece un obelisco tipo cohete. Bueno, pues eso está allí. Y ahora vais a ver precisamente la cubierta del arca de Noé, que era esta. Mirad en fotografías, evidentemente esto cuando lo veis enseguida os denota como si fuera la corteza de un tronco. Para que veáis la ubicación, detrás se ve el gran Ararat. Y ahora lo vais a ver de distintos ángulos. Ya veis que no hay nada alrededor en kilómetros que pueda parecerse a esto ni de casualidad, para nada. Luego los lugareños nos llevaron a un lugar cercano donde había también otra ancla de piedra donde nos dijeron que sucedía algo muy extraño a unos cuantos metros de allí. Y era precisamente que dicen que por las noches en ese lugar desértico se oían gritos de mujeres y niños y no había nadie. Y eso ha pasado durante años y años. Bueno, alguien ha utilizado eso para asustar a la gente y no son personas. ¿Qué será? Mirad aquí el corte, y de este lugar es donde pudimos extraer precisamente las muestras que después os vamos a enseñar. Mirad otra posible ancla cerca de la cubierta. Es ese lugar donde os decía que sucedían esas cosas extrañas, que también nos contaron ellos porque sí, no se lo habíamos pedido, no sabíamos nada de eso en absoluto. Estas piedras parece ser que no estaban documentadas. Estaba partida, es un ancla porque el agujero está en el otro lado. Mirad qué cruces tan trabajadas. Y ahora mirad lo que hay también allí, el Museo del Arca o el Centro de Visitantes, que se hizo en consideración a Ron Wyatt. Está anunciado el arca para allá. Y esto está a pie de carretera, luego tienes que ascender. Y está aún este centro, donde Ron Wyatt puso la primera piedra. El gobierno turco reconoció que eso era el arca de Noé, pero después la propaganda ha sido totalmente de echarlo todo por los suelos. Hay fotografías aún de esos años, donde precisamente cuando estuvo Ron se hicieron pruebas. Mirad esta fotografía, allí lo veis de muy arriba, pero mirad la comparativa con un avión tremendo, y mirad qué diferencia con el arca. Aún es mucho mayor el arca, ¿eh? Y esto es lo que hay allí de objetos encontrados que se han cedido a ese museo, donde aún hay un cuenco de lastre en metal que hace esto a 1900 metros de altura. Y ahora vais a ver a Hassan, el guardador del arca, reconocido así por el gobierno turco y tal como se presenta. Esta persona estuvo con Ron Wyatt desde sus inicios, ahora tiene 75 años, es este. Y tuvimos el privilegio de hacerle una entrevista donde nos dijo algo muy sorprendente. Nos dijo que se habían ido los norteamericanos, se llevaron muchas cosas, él no pudo ver nada, no se lo dejaron, pero también nos dijo que algo aparecía durante años, no se sabe cuánto, sobre el arca a unos metros. 3 extrañas luces de 3 colores distintos, como un semáforo prácticamente, que iban haciendo una oscilación. Si te acercabas ya no se veían. Y bien, eso nos llevó a una serie de preguntas que os recomiendo que veáis la entrevista en nuestra web porque os vais a quedar impresionados de todo ello. Y ahora vamos a presentar una serie de pruebas en directo para que vosotros podáis ver. Hay un fragmento analizado de la cubierta fosilizada del arca. Por cierto, voy a pedir a alguien que vaya a nuestro stand, a ver si nos puede traer una caja donde está todo esto. Es una caja pequeña, la hemos tenido guardada allí porque no queríamos mostrarla públicamente. Ya sabéis que hay personas que enseguida quieren remover las cosas. ¿Sabéis?
Cuando hemos tenido el privilegio de analizar todo esto, tuvimos una sorpresa. Sabéis, Ron Wyatt había extraído también un trozo, la había traído, había sido analizado bajo microscopio, etcétera, etcétera. No pudieron determinar que esa piedra fuera realmente corteza de árbol, corteza de un árbol muy concreto, que es el mismo del que hablaban los textos con el cual había estado hecha precisamente el arca. Estuvieron mirando, no terminaron de dar fe que eso podía dar crédito a lo que ellos creían que podía ser, pero he tenido el privilegio recientemente de estar dando conferencias en Estados Unidos y precisamente he estado con la persona que estaba analizando con Ron Wyatt en una de esas expediciones este mismo material. Le pudimos llevar un trozo de esa cubierta, que ahora vais a ver aquí. Ángel os lo va a mostrar a mi lado. ¿Bien? Bueno, podéis ver los líquenes en la parte superior, esto está extraído de allí mismo. De hecho, cuando llegamos allí, el cáncer estaba ya preparado como para nosotros. En ningún momento, en ninguna otra de las expediciones habían podido coger una muestra. Y a raíz de esta muestra, de otra como esta, porque la muestra era más grande, pues hemos realizado los ensayos y ahora mostraremos los resultados de estos ensayos. No sé si si queréis luego más tarde, Sí, sí. podéis tocar la muestra. Tenemos también alguna muestra de madera que creemos que puede ser entonces, en todo caso, podemos proseguir ya con la presentación de la muestra en el PowerPoint. Necesitaría el... Sí, espera. Venga, vamos. Bueno, este es uno de los trozos que sacamos de esta muestra. Lo metimos en resina, lo hemos llevado a la Universidad de Gerona, en el Parque Científico, y allí nos han preparado la muestra para poder mirarla a la lupa. Una vez vista la muestra en la lupa, se detectan una serie de... ¿Cuál es el puntero? ¿El puntero? El puntero aquí. Una serie de perfiles horizontales, como podéis ver. En la muestra anterior también lo podéis ver aquí, una serie de líneas horizontales. Estas líneas las vamos a ir desgranando poco a poco. Fijaros cómo en las muestras que pudimos recoger en Estados Unidos, unas muestras de redwood, que sería un tipo de secuoya, ciprés rojo, de manera, digamos, ordinaria de decir el nombre, vemos como también se mantiene en este parámetro longitudinal y con una serie de fibras verticales que aquí, si podéis observar, se ven en pequeñito. Si ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, esto es la misma piedra, la misma muestra, pero hecha se le ha hecho una lámina fina, se le ha cortado muy fina, y también se pueden ver más claramente las líneas horizontales y toda una serie de fibras en dirección vertical, igual que en la muestra que recogimos de corteza de ciprés rojo. Aquí tenemos otro tipo de ciprés rojo también, otra muestra de corteza, y más a nivel más macroscópico, digamos más a simple vista, podemos ver cómo también se repite el patrón de líneas horizontales, incluso un poco curvas, igual que en la muestra real, con las pelusas en medio. Esta es una muestra más cercana, aquí podemos ver quizás un poco más claramente. Yo la verdad es que lo veo más borroso que en las fotografías imprimidas. Si luego queréis verlo más claro, lo podéis pasar por el stand, pero aquí podéis ver toda una serie de fibras entre las capas horizontales. Se repite el patrón. Aquí tenemos otro tipo de redwood, de ciprés, también con estas líneas horizontales y las fibras verticales. Esto es una muestra viva, una muestra de un árbol de hoy en día, y la comparativa con nuestra muestra de Turquía. También líneas horizontales y las fibras. Otra vez la comparación con la laminada. Y aquí tenemos otro tipo de redwood, también con el mismo patrón.
aquí a nivel macroscópico, visual. Y esto ya es una muestra de una corteza de otro redwood, que es el Sequoia dendron, las secuoyas gigantes de California, supongo que os suenan, esos árboles gigantescos de cientos de metros de altura y gran volumen, los más grandes de la Tierra, que también tiene este mismo patrón. Por lo tanto, vamos ya viendo cómo se va apareciendo y vamos teniendo una idea de qué tipo de árbol era el árbol del cual se extrajo aquella muestra de corteza. Un árbol de grandes dimensiones, un árbol que pertenece a un grupo de árboles llamado cupresáceas, a las cuales pertenece, por ejemplo, el ciprés de los cementerios que tenemos aquí en el Mediterráneo, pero que también pertenecen las secuoyas o los cipreses rojos. Curiosamente, en el texto bíblico, cuando habla de la madera que se construyó el arca, habla de la madera de gofer, que en las traducciones de los interlineales, el hebreo, nos pone como ciprés. Por lo tanto, podemos ver cómo estaríamos viendo, cómo se está cumpliendo ante nosotros lo que allí mismo estaba explicado. El arca de Noé tiene muestras de madera de cupresácea. Y esta muestra concretamente es una muestra que puede analizar esta misma mañana, porque ha sido el único momento que hemos tenido para poder acceder a la muestra. Es una muestra de Coast Redwood, que sería un ciprés rojo de la costa, un ciprés que es mucho más resistente en su madera y que justamente, la verdad es que para mí es el que presenta un patrón más parecido a el patrón de la muestra que hemos podido recoger en Turquía. Esto sería la parte de corteza, era un árbol joven, muy joven, y pues tiene una corteza muy estrecha. Pero estos árboles pueden llegar a una corteza de una profundidad de 60-70 centímetros. Por lo tanto, coincidiría con ese formato de corteza que vimos en el desierto. Aquí podéis ver otro trozo de esta misma muestra. Veis estos sistemas horizontales que se unen entre ellos, aquí también se repiten, y las pelusas entre los sistemas horizontales. Esta es la única foto que podía hacer rapidito esta mañana con un microscopio de lo que tenía y con el móvil, pero bueno, más o menos para ver cómo se mantiene el patrón. Aquí la volvemos a ver. Y aquí ya más de cerca vemos las fibras y vamos a ir viendo cómo aún más de cerca estos grupos de fibras se van pareciendo a las muestras fibrosas que hay entre las capas horizontales. Aquí vemos las fibras aún más de cerca, esto es la muestra de Turquía, y las fibras de los diferentes cipreses rojos. Fibra de Turquía y la fibra de la secuoya, por ejemplo. O sea, hay un parecido realmente impresionante. Bueno, pues solo simplemente como conclusión. Conclusión básica 1, que Ron Wyatt en el 77 encontró una muestra de madera, concretamente de corteza de madera, y que esta corteza pertenece a un grupo de cupresáceas, que es un grupo que pertenecería a la madera que Noé utilizó para su construcción. También hay que tener en cuenta, y en una parte que aún no estamos en investigación, que esta especie, la última que hemos visto, por ejemplo, la que más se parece, está muy relacionada filogenéticamente con otra que se llama Taxodium disticum, que es otro tipo de ciprés, también llamado ciprés rojo, como estos, y además un ciprés que es muy oleoso, madera muy roja y resistente, y que al cortarla, su aceite sale como rojo. O sea, eso tiene una simbología que os podríamos explicar luego si queréis en el stand, porque ahora falta de tiempo, pero es justamente ese Taxodium, ese ciprés rojo, el que Ron Wyatt sospechaba que estaba hecha la estructura que sostenía el arca. Por lo tanto, es muy interesante cómo vamos a parar siempre a ese grupo de árboles que definiría esa madera de gofer que se explica en Génesis. Bien, pues ahora vamos a ver otra cosa distinta. Antes os he dicho, quedaos con el concepto de que el arca está a unos 1900 metros de altura. Sabéis, precisamente en la montaña justo donde está el arca, al lado, hay esto. No lo veréis muy bien, no sé si la cámara lo podrá determinar mejor de cerca. Luego lo podréis ver también en el stand. Esto es una estrella de mar fosilizada.
solo un trozo, un pedazo. En ese lugar hay, a esa altura, fósiles marinos. Esto tiene una explicación muy clara, ¿eh? ¿No quedó cubierta toda la tierra de agua? ¿Sabéis que también se hallan en la cúspide del Everest? ¿Cómo puede ser a tanta altura y que hayan fósiles marinos? Pues sencillamente hubo un diluvio. Y aunque es cierto que también las tierras ascendieron y se formaron esas grandes montañas que ahora tenemos, que en la época antediluviana no era así, todo nos va dando un mismo patrón. Para que veáis con claridad cómo es. Esto es algo que pude traer ahora de La Pampa, en Argentina, cuando estuve presentando temáticas allí. Y es precisamente el mismo tipo de estrella de mar. Está, ya veis, a qué distancia de ese lugar. Pues bien, ahora os voy a mostrar algo también. Aquí tenéis la madera petrificada que pude traer de Argentina, que curiosamente también es de ciprés rojo. Igual. Como eso, que después podréis fotografiaros si queréis incluso con eso. Y podréis decir, mira, me he fotografiado con algo realmente del Arca de Noé. Y si no os creen, presentarles todas las evidencias. Y si queréis, si algún día volvemos por allí, os diremos, venid con nosotros y veréis si esto es verdad o no. Cuando has estado en ese lugar, que no te digan que eso es falso, que es mentira, que es un invento, porque tú lo has visto, tú lo has tocado y tú presentas las pruebas de esto, del Arca de Noé. Pero ¿sabéis? Hay algo que nos deja perplejos. Si esto es verdad, ¿por qué no se dice al mundo? ¿Por qué se está ocultando? ¿Por qué se dice que esto es falso? Y si una persona saca algo a la luz al respecto, le dicen que está más o menos como una cabra. Pues porque no interesa. Si esto es verdad y aparece en el relato del Génesis en la Biblia, y coincide exactamente con lo que dicen los textos bíblicos en ubicación, en dimensión, en construcción, hay un grave problema. ¿Dónde ponéis la teoría de la evolución? Cuando a través de las conferencias hemos presentado cómo la teoría de la evolución fue hecho invento de sociedades secretas de masonería, trabajando a través de un niño llamado Charles Darwin, su abuelo, masón de grado importante, lo fue preparando sobre todo esto junto a otras personas y financiado por un gran capital por detrás, han conseguido cambiar el paradigma mental de la cultura mundial al respecto. Y nos han inculcado que la evolución es verdad y que el texto bíblico es un mito falso. Pero ¿sabéis? Hay alguien que sigue diciendo esto, y es el mismísimo Vaticano. Juan Pablo II, el famoso Papa, ya confirmó oficialmente que Dios había creado todo a través de la evolución. O sea, había creado muerte desde un principio para que las cosas cambiaran, cuando aún teóricamente no existía pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que es ¿el qué? Lo que te lleva a la muerte. ¿Cómo puede haber muerte antes de que haya pecado? No cuadra. Si esto fuera verdad, Jesús sería mentira. ¿Y Jesús para qué murió en la cruz? ¿Para salvar a la gente? Para nada, si todo va en evolución. Entonces, evidentemente, algo falla. Y hay un gran negocio mundial que mueve millones de la moneda que queráis, que no cuadra para nada con la verdad, pero que lleva grandes intereses y lleva a las personas a distanciarse de la verdad. Pero, ¿sabéis? Hablando de Jesús, muchas personas no saben que Él, en la Escritura, también habla sobre su segunda venida. Sí, oímos que el 25 de diciembre, nace un niño en Belén. Que es falso, no nació el 25 de diciembre, nació Tamuz, que es otra historia totalmente distinta que si queréis después os explicamos. Pero Jesús profetiza que habría una serie de señales que se cumplirían cuando Él fuera a volver y cuando pasaran ciertas cantidades de años. Pero dijo algo para que estuviésemos previendo eso y preparados.
En Mateo 24, del 37 al 39, Jesús dijo: mas como en los días de Noé, o sea que le estaba dando crédito a ese relato, así será la venida del Hijo del Hombre, hacía referencia a él mismo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, divorcios, porque sí, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús. Y ahora estamos llegando al mismo punto que había llegado el hombre antediluviano. Y ahora esto sale a la luz como una advertencia que ahora va a volver Jesús en breve. Y esto estaba escrito en textos bíblicos hace 2000 años. Si eso os sorprende o no os lo termináis de creer, podréis ver la cantidad de material que estamos presentando al respecto, que os vais a quedar sorprendidos y que no os van a contar normalmente en ningún lugar, normalmente, por desgracia, porque no interesa. Pero esto es lo que viene próximamente a este mundo. Pero mañana vamos a tratar de algo más. Mañana vamos a tratar del fenómeno ovni, abducciones. Pero ¿qué hay en verdad detrás de eso? ¿Es lo que nos dicen los grandes autores de bestsellers? ¿Es lo que nos dicen documentales que nos muestran en televisión? ¿O hay algo distinto que no interesa? Vamos a mostrar un vídeo de aproximadamente media hora, entre otras cosas, que os van a dejar helados, súper sorprendidos. Y son palabras del mayor especialista en el tema ovni, que después de decir la verdad y demostrarlo, todos sus compañeros de profesión se le han girado y lo han atacado. ¿Y por qué? Se les acababa un buen chollo, un buen negocio. Pero a verlo, haylo. ¿Esto existe? ¿Sí? ¿No? Pues estad atentos mañana a las 6. Porque os vais a dar cuenta de qué hay detrás y creo que nunca más seréis los mismos. Porque veréis qué cosas tan sorprendentes hay que no interesan que salgan a la luz y que ya va siendo hora que la gente conozca. Estamos a vuestra disposición en el stand para cualquier pregunta, para cualquier consulta, lo que queráis. Muchas gracias por vuestra participación aquí y hasta mañana si Dios quiere. Todos los que queráis fotografiaros o tomar filmación de todo esto, cuando queráis.